Una vez más sean bienvenidos a este espacio de refuerzo de conocimientos y habilidades. En esta ocasión vamos a resumir datos para una variable cuantitativa, siempre haciendo uso del programa Excel con la ayuda de la herramienta tabla dinámica. Supondremos siempre que la base de datos ya está generada, trabajaremos con la misma base de datos del tutorial anterior. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, llamar la base de datos donde la tenemos guardada, recordando que es la base de datos que resume estadísticas para los hogares del departamento de Usulután. Hay un total de 9 variables, 4 cualitativas y 5 cuantitativas. Vamos a generar una tabla dinámica. Damos clic en el menú Insertar, luego seleccionamos la opción Tabla dinámica. Aparecerá una ventana de diálogo. En dicha ventana debemos seleccionar el rango de datos y elegir el lugar donde vamos a colocar el informe. Siempre se recomienda que el informe se coloque en una nueva hoja de cálculo. Damos clic en aceptar y veamos lo que aparece en esta nueva hoja de cálculo. En la parte izquierda tenemos el formato de tabla a generar. En la parte derecha de dicha hoja de cálculo tenemos el listado de las 9 variables. En la parte inferior derecha están los 4 recuadros básicos que se presenta en esta herramienta, como son el filtro del informe, las etiquetas de las columnas, etiquetas de fila y sumatoria de valores. Como es una variable cuantitativa, de las 9 variables vamos a elegir la variable denominada ingreso familiar. Es una variable cuantitativa continua. Está dada en dólares. Para iniciar a completar la tabla, lo primero que debemos hacer es arrastrar la variable ingreso familiar hasta el recuadro etiquetas de fila. Luego, nuevamente realizamos el proceso de arrastrar la variable, pero ahora hasta el recuadro sumatoria de valores. Lo hacemos 2 veces hacia este recuadro, con el propósito de que uno sea para formar una tabla de frecuencias absolutas y la otra que sea de frecuencias porcentuales. Ahora vamos a agrupar los datos de la variable en intervalos de clase. Para ello colocamos el puntero en el primer dato de la variable y luego damos clic en el menú Datos y luego buscamos donde dice Agrupar. Damos clic en ello y aparece un cuadro de diálogo. Comenzar en, aparece el valor mínimo de la variable, en este caso ingreso familiar en dólares. Terminar en significa el valor máximo que asume esta variable y donde dice por significa el ancho del intervalo. Asumiremos que vamos a formular 8 intervalos de clases, recordando que la teoría para formar los intervalos de clase me llevan a establecer el ancho del intervalo. Este ancho de intervalo se calcula obteniendo el rango de los datos, es decir, restamos al valor máximo el valor mínimo que asume la variable y luego lo dividimos entre el número de clases que deseamos generar. Con esto tendríamos un ancho de intervalo. En nuestro caso vamos a utilizar ancho de intervalo, sin utilizar los decimales, lo vamos a dejar en 435. Luego damos clic en aceptar y tenemos ya los intervalos de clase elaborados.
Configuramos luego las etiquetas de la columna. Una columna va a ser para frecuencia absoluta, o sea, vamos a contar nada más cuántas veces se repite cada intervalo de clase, y la otra va a ser el porcentaje. Agregamos también un nombre personalizado. La primera va a ser número de personas, y en la segunda va a ser porcentaje. Los porcentajes dejarlos siempre a un decimal. Cambiamos además el nombre de la variable. En etiqueta de la fila agregamos ingreso familiar en dólares, y ya con ello tenemos lista una tabla de distribución de clases y frecuencia. Ahora la podemos personalizar según preferencia. Esta tabla resumen la vamos a utilizar para elaborar gráficos. Vamos a elaborar un histograma, seguido de ello vamos a elaborar un polígono de frecuencia. Para el primero de estos gráficos vamos a insertar un gráfico de barras. Para mayor comodidad sería recomendable copiar esta tabla y llevarla a una nueva hoja de cálculo, ya que tendremos que hacer ciertas transformaciones a la tabla. Para elaborar ambos gráficos vamos a utilizar únicamente las frecuencias absolutas. Si gustan pueden eliminar la columna de porcentaje. En el menú de opciones damos clic en gráfico dinámico y luego elegimos gráfico de barras. Vamos a dar la apariencia y tamaños adecuados y vamos a personalizar el gráfico. En el menú presentación vamos a elegir la opción agregar título. Agregamos el correspondiente título al gráfico. Además, los rótulos en ambos ejes, en el eje X, ingreso familiar en dólares, en el eje Y sería número de personas, y hasta acá lo que tenemos es nada más un gráfico de barras, no un histograma, que es lo que buscamos elaborar. Para que el gráfico de barras se convierta en un histograma, en opciones de la serie de datos vamos a modificar el ancho del intervalo. Ancho de intervalo que vamos a seleccionar es 0%. Clic en aceptar y ahora sí, este es un histograma.
Recordemos un poco, el histograma se recomienda para variables cuantitativas continuas, como es el caso del ingreso familiar en dólares. Un gráfico alternativo similar al anterior es el polígono de frecuencias, con la diferencia de que no son barras las que vamos a graficar, sino líneas. Veamos cómo lo elaboramos. Para elaborar el polígono de frecuencia debemos generar dos nuevas clases. Una antes de la primera que ya tenemos y otra después de la última clase. Cada una de estas dos nuevas clases debe llevar frecuencia cero. El propósito de esto es que el polígono, o sea, el gráfico de líneas que vamos a trazar, toque el eje de las X. Los límites de cada intervalo de clase los vamos a colocar en columnas diferentes, es decir, una columna con límite inferior y otra columna con límite superior. Para cada una de ellas vamos a obtener los puntos medios. Recordemos que el punto medio se obtiene sumando límite inferior más límite superior y luego dividiendo esto entre 2. Estos valores son los que ahora vamos a graficar de la siguiente manera. En el menú Insertar elegimos la opción Gráfico de líneas, aparece el recuadro, Seleccionar datos y ahora vamos a ubicar los datos de los ejes X e Y. Agregamos la serie. En el eje de la Y van a ir las frecuencias absolutas, o sea, el número de personas, y en el eje de las X vamos a colocar los puntos medios de cada una de las clases, como se muestra en el procedimiento. Hecho esto, debemos personalizar el área del gráfico, agregar el correspondiente título y los rótulos tanto en el eje X como en el eje de la Y. Agregamos el correspondiente título al gráfico. En el eje X, ingreso familiar en dólares. En el eje Y sería número de personas. Una vez realizado esto, tenemos elaborado el polígono de frecuencia. Con esto concluimos este video tutorial de resumen y presentación de datos para una variable cuantitativa. Espero este tutorial les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo.